de acuerdo a la incidencia más predominante, relacionarla con singularidades y características encontradas, ¿no? Por lo que se estableció 3 condiciones tafonómicas a el medio ácido, alcalino y microbiano. Como sabemos, en genética forense, los cadáveres esqueletizados representan los casos más problemáticos y difíciles de llevar en los laboratorios forenses, cuya única muestra aprovechable son los huesos y dientes, ¿no? Luego, cuando se trabaja con muestras degradadas y poco conservadas, también hay que tener presente, ¿no?, los diversos factores que influyen en los resultados, que pueden ser exógenos o endógenos, y los cuales pueden influir de manera positiva o negativa sobre los resultados, ¿no? Pero también hay que considerar algo muy importante, que son las metodologías de extracción de ADN. Se evaluó la cantidad de ADN, la presencia de inhibidores, así como la procedencia de las muestras con cada una de las metodologías analizadas. Se trabajó en manera general con 119 muestras óseas recuperadas de fosas clandestinas, ubicadas en Ayacucho y el límite de Huanta con Cusco, en diferentes contextos tafonómicos. Estos extractos de las muestras fueron cuantificados, ¿no?, evidenciándose muchas semejanzas entre ellos, así como también diferencias entre las metodologías. Vamos a considerar dos criterios, un criterio de exclusión para este caso de muestras en mal estado de preservación, debido a que, como sabemos, todas las condiciones nos van a influenciar negativamente, ¿no?, tanto con los factores endógenos y exógenos que hemos mencionado, y esto va a repercutir en la forma, el tamaño, el color, la porosidad, ¿no?, la densidad de un resto óseo. Por ejemplo, en la figura A y B tenemos restos fragmentados, los cuales están fragmentados y porosos. En la figura C podemos evidenciar pigmentación negruzca y puntiforme, también en tonalidades negruzcas también y verdosas, en la parte externa superficial del resto óseo. La figura D es un fragmento blanquecino en su totalidad, lo cual nos indica que ha estado expuesto a elevadas temperaturas o cercano al fuego, ¿no? Y la figura E es un hueso poroso en su totalidad. Como criterio de inclusión vamos a considerar a las muestras en buen estado de preservación. Tenemos acá la figura A, que es una muestra que no está fragmentada ni porosa, por el contrario, es una muestra que mantiene su forma primigenia. Y la figura B es un fragmento óseo que con superficie externa lisa y una coloración crema homogénea. Hay que mencionar también que algo que no mencioné fue que de estas muestras mencionadas, de las 119, solamente 55 muestras de fémur fueron la que evidenciaron criterios de inclusión para el presente trabajo, ¿no? Entonces se consideraron 15 muestras pertenecientes al medio alcalino, 15 al medio húmedo y micótico y 25 muestras óseas pertenecientes al medio ácido, ¿no? Como objetivo general tenemos evaluar la influencia del proceso tafonómico en la obtención de ADN a partir de este tejido óseo proveniente de fosas clandestinas, empleando las 3 metodologías de extracción molecular que hemos considerado. Objetivos específicos: establecer la cantidad de muestras adecuadas para los diferentes tipos de ambientes. Eso se refiere al polvillo óseo, ¿no?, al resto óseo que es pulverizado, lo cual lo hemos dividido en 1 gramo y 1.5 gramos, dependiendo de las condiciones en que han sido expuestas, ya sea el medio alcalino, ácido o el micótico. Luego, determinar la cantidad de ADN extraído y evaluar su calidad a través de la técnica de Real-Time PCR. Cuando hablamos de calidad, hablamos de la presencia o ausencia de inhibidores en los extractos de ADN que hemos obtenido, ¿no? Evaluar la necesidad de repurificación de los productos de ADN extraídos y cuantificar el éxito de dicho proceso. Es decir, en la tabla de resultados que vamos a ver más adelante, muchas veces la cantidad de ADN no se puede expresar debido a que está inhibida por estas sustancias que inhiben la PCR, ¿no? Entonces lo que se ha considerado es volver a purificar el mismo extracto con las columnas de sílice. Luego comparar
comparar las diferentes metodologías de concentración de ADN empleando columnas comerciales. En cuanto a la metodología, las muestras de estudio, como se mencionaron, han sido colectadas estos tres contextos tafonómicos y expuestos a estos medios, a los procesos tafonómicos siguientes, como son el medio ácido, alcalino y el medio contaminado con hongos. Se trata entonces de estas 119 muestras que hemos mencionado, ¿no? En las cuales han sido transmisiones a cuerpos que han sido expuestos a un medio alcalino, como el caso Cabitos, 37 cuerpos saponificados que fueron recuperados de contextos contaminados con fauna micótica, el caso Pucayacu, y 25 cuerpos que fueron encontrados completamente esqueletizados, los cuales evidencian diagénesis del tejido óseo y que provienen de un contexto ácido, como el caso Pichari. Brevemente acá tenemos un flujograma de trabajo en el cual podemos evidenciar los procedimientos. Como primera etapa tenemos la selección y toma de muestra, las cuales fueron realizadas por los especialistas arqueólogos, antropólogos y odontólogos en el Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho, LIFA, perteneciente al Ministerio Público. Esto fue por el año más o menos 2000 a 2002, cuando recién se inauguró el laboratorio de ADN también acá en Lima. Y se logró varias identificaciones de estos restos óseos, llegaron a individualizar varios de ellos por métodos no genéticos. Aquellos que no pudieron identificarse por métodos no genéticos fueron enviados al Laboratorio de Biología Molecular y Genética del Ministerio Público con sede en Lima para los análisis. Como segundo paso tenemos el pretratamiento y pulverización de resto óseo para seguir con la etapa de digestión con solución de lisis y la extracción de ADN, la cual hemos considerado la extracción clásica de solventes orgánicos, la desmineralización total y columnas de sílica, y finalmente la que emplea el kit comercial de Qiagen. Luego pasamos a la etapa de concentración con los respectivos dispositivos de ultrafiltración, como son el Centricon IM100 y el Amicon, que puede ser de 30 miliporos o 100 miliporos, y para finalmente llevarlo a la etapa de purificación mediante columnas de sílice, y luego pasamos a la etapa de cuantificación para obtener los resultados, que es el centro de esta investigación, ¿no? La cuantificación de ADN, empleando la técnica de Real Time PCR en el analizador genético SDS 7500. Y no se descarta continuar con futuros trabajos, ¿no? Empleando los marcadores STR para la obtención de perfiles genéticos en el analizador 3500. Continuamos con la etapa de pretratamiento. La etapa de pretratamiento es la primera etapa. Vamos a obtener el tercio medio, ya sea de un hueso completo o de un fragmento de hueso que podamos haber encontrado para la investigación. ¿Por qué cogemos el tercio medio? Porque es la parte más compacta, ¿no? Compacta, maciza, en la cual tenemos posibilidad de obtener resultados reproducibles. Con la ayuda de un bisturí procedemos a retirar todo lo que es la parte externa, tejido blando, impurezas que podemos encontrar, tanto externa como del conducto medular. Seguidamente, con una sierra manual, cortamos de manera longitudinal el fragmento óseo en dos mitades, y con el rotor multiusos llamado taladro Dremel vamos a retirar la primera capa, tanto externa como interna, para luego sumergirla en un dispositivo de primer uso, sean de plástico o bolsas Ziploc, más o menos en 50 a 100 mililitros de ditiotritol, de TT, a 1 molar, por 5 minutos, llevados a un sonicador con shaker para eliminar correctamente todas las impurezas. Luego lo enjuagamos con abundante agua destilada, lejía diluida, nuevamente con agua destilada, para finalmente poder enjuagarlo rápidamente con etanol absoluto al 96%. Irradiamos con rayos ultravioleta por 15 minutos por lado, y luego lo colocamos en papeles estériles, lo llevamos al horno por el tiempo de 2 horas a 60 grados centígrados. Y luego podemos mantenerlos en custodia hasta la extracción, ¿no?, de la muestra. En la etapa de pulverización de resto óseo, tenemos que tener en cuenta que las cabinas deben estar previamente limpias, desinfectadas y debidamente irradiadas con luz ultravioleta. Todo material que utilicemos, tanto de manera, el equipo de protección personal, así como los materiales las fresas, todo material que utilicemos debe ser totalmente descartable y cambiarlo en cada resto óseo diferente que empleemos.
Con ayuda de la herramienta multiusos vamos a obtener el polvillo óseo, tratamos de ponerlo en una velocidad mínima para no sobrecalentar la pieza, el resto óseo. Procedemos a pesar 1 gramo y 1,5 gramos del resto del polvillo óseo en tubos Falcon, ¿no? Bueno, continuamos con la parte de la metodología de extracción previamente dichas. Vamos a empezar con la extracción orgánica. Esta extracción orgánica se basa en la mezcla de fenocloroformo polisomílico en la proporción 25-24-1 y se basa específicamente en la que es la descalcificación del material óseo, ¿no? La fase acuosa que tenemos es la fase que contiene el ADN relativamente limpio, es trasvasado a un tubo Eppendorf de 1,5 para luego llevarlo a concentrar y purificar su ADN mediante las columnas Centricon y M100. Estas columnas estos dispositivos de ultrafiltración, tienen una peculiaridad de que en la última etapa de la centrifugación van a ser invertidas por completo, de manera que el ADN que está adherido a las membranas puede diluir en un tubo nuevo de tipo Eppendorf de 1,5, ¿no? Para ya llevarlo a cuantificar. Ahora, cabe mencionar que si bien es cierto, se trata de un método muy útil y efectivo para tratar muestras completamente degradadas y contaminadas, presenta inconvenientes en cuanto a que son tóxicos, ¿no? Los reactivos son tóxicos y los solventes orgánicos se trabajan con volúmenes muy grandes, ¿no? Entonces se ha visto la posibilidad de buscar nuevas opciones de extracción. La segunda metodología que vamos a emplear es la metodología de desmineralización total con columnas de sílica, KIAM DNA Investigator de QIAGEN. Este protocolo varía al descrito anteriormente porque hay una variación en el proceso de descalcificación. También es tomada del protocolo de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, el ICMP, el cual ha sido modificado y mejorado con el tiempo, porque se han desarrollado nuevos proyectos de investigación justamente de personas desaparecidas realizados por diversos investigadores a nivel mundial. Esta metodología consiste en una digestión inicial y total de la matriz ósea, ¿no? Por lo que busca su desmineralización total, ya que en esta fase casi no debe quedar restos de dicha matriz. Luego el sobrenadante fue concentrado mediante tubos Amicon, que es un nuevo dispositivo de ultrafiltración, en los 2 mililitros que más o menos se llega a concentrar, cuyo ADN se procedió a purificar empleando las columnas de sílica del kit KIAMP. Entonces este método se basa primeramente en una descalcificación y luego en la desmineralización, ¿verdad? Asimismo emplea las columnas de sílica que no empleó el método anterior. Luego tenemos el tercer método, que es el kit KIAM DNA Investigator de QIAGEN. Esta metodología se basa en las columnas mencionadas anteriormente y en el uso del manual. Seguimos los pasos que menciona el manual, justamente para extracción de muestras óseas degradadas, ¿no? Con bases comerciales propios de este kit. Ahora, pese a que este kit el manual nos dice que tratamos con muestras óseas degradadas, de acuerdo a la experiencia de laboratorio, se ha establecido que este kit se va a emplear para estos óseos que se encuentran sin una contaminación severa y en buen estado de conservación, de manera visto macroscópicamente, ¿no? Como método de análisis tenemos la cuantificación por PCR en tiempo real, el cual se caracteriza porque tanto la amplificación como la detección del producto amplificado se realizan de manera simultánea. Vamos a emplear la cuantificación absoluta, que emplea como método químico para la detección de fluorescencia las ondas TACMA. Los extractos de ADN obtenidos se cuantificaron empleando los dos modelos, ¿no? El modelo Quantifier Human y el modelo de Quantifier del cromosoma Y, el kit Quantifier Duo DNA Quantification en el analizador genético AVIPRIMS SD7500 Real-Time PCR Systems mediante un protocolo de PCR en tiempo real. Entonces, este protocolo de cuantificación en tiempo real se desarrolló de acuerdo a una secuencia de termociclado, ¿no? El mismo que ha sido estandarizado y validado por la casa comercial y ejecutado en el mencionado analizador genético. En esta imagen podemos ver los diferentes ciclos, ¿no? Con sus temperaturas y el tiempo. Aquí se puede visualizar una repetición a 50 grados centígrados por 2 minutos, luego viene una repetición de 95 grados a 10 minutos, 40 repeticiones de 95 por 15 y la última repetición a 60 grados centígrados por 1 minuto con un volumen total de 25 microlitros de reacción completa.
También podemos decir que este kit cuantifica simultáneamente la cantidad total del ADN humano y del ADN masculino humano, ¿no es cierto? Lo cual nos va a determinar y ayudar a ver si la muestra contiene suficiente ADN humano o ADN masculino, ¿no? Cromosoma Y para poder obtener perfiles genéticos mediante STRs. Luego la cantidad de muestra necesaria para usar estos marcadores genéticos, ya que puede ser que la muestra esté muy concentrada y necesitamos diluir, o de repente no encontramos muestra y tenemos que volver a purificar, ¿no? Hacer una repurificación y ver los inhibidores presentes en la muestra. Entonces, la repurificación se aplica cuando se manifiesta la copurificación de inhibidores en el extracto de ADN y consiste en procesar de nuevo el extracto con las columnas de sílice del kit Fiagen para conseguir una verdadera muestra ADN completamente limpio, ¿no? Entonces, este ADN que es repurificado va a trabajar de manera correcta en los análisis posteriores, como el análisis cuantitativo de PCR, así como la obtención de perfiles genéticos STRs, si se desea continuar para futuros trabajos, ¿no? Vemos cómo se agregan los bufers de ADN colectado para su purificación y se centrifugan en este centrífuga tipo, en la microcentrífuga Eppendorf, y va a diluir el ADN en los tubos colectados, ¿no? Como resultados tenemos acá en la primera tabla es la cantidad de hueso pulverizado para la obtención de ADN. Vemos el contexto y el tipo y las muestras que han sido procesadas con nitrógeno líquido empleando el freezer mill y también con el Dremel. Obtenemos el polvillo óseo para los 3 medios taxonómicos que hemos establecido y que macroscópicamente hemos diferenciado en buen estado de conservación 1 gramo y en mal estado de conservación 1.5 gramos. Cabe resaltar de que no siempre en un solo medio taxonómico vamos a encontrar muestras o todas malas o todas buenas, ¿no? Por ello hay que discriminarlo en buen y mal estado de conservación para cada efecto taxonómico. En cuanto a los resultados, acá esa es la tabla que les mencionaba, vamos a comparar acá las 3 metodologías con sus respectivos dispositivos de ultrafiltración, Centricon, Amicon, Kiamp y las columnas de sílica. La concentración de ADN se da en nanogramos por microlitro, luego tenemos el umbral del control interno de la PCR y, como vemos acá, los impactos taxonómicos y los códigos de las muestras. Vemos también que empleamos un control positivo y un control negativo, donde el control positivo es un ADN de calidad, el cual ha sido estandarizado previamente, es un valioso indicador que viene con el kit, y el control negativo tiene la mezcla para la reacción de PCR, pero no tiene ningún templado de ADN, ¿no? Generalmente se usa la agua nanopura o ultrapura para el control negativo. Bueno. Vemos también, este cuadro se resume en las siguientes gráficas de barras que podemos visualizar acá. Acá comparamos los diferentes métodos de extracción para la cuantificación de ADN. Acá podemos evaluar los valores correspondientes a las metodologías de extracción y de método orgánico y de desmineralización son relativamente similares, ¿no? No hay una drástica desventaja o ventaja entre ellas, pero sí con respecto a al tercer método del kit comercial, lo cual también se repite en el efecto del proceso taxonómico en obtención de ADN, ¿no? Tanto del efecto del medio alcalino, del caso Eucalyptus, del medio ácido para el caso Pichari y del medio húmedo micótico para el caso Yacuyacu. Se repite la misma tendencia de que el método orgánico y de mineralización son superiores al kit comercial. Asimismo, podemos evaluar los dispositivos de ultrafiltración en cuanto a su efectividad, donde el Centricon es más efectivo que el Amicon, que emplea también las columnas Kiamp, y superiores al kit, ¿no? A las columnas de sílica solamente. Esto lo podemos decir también que esto está estrechamente relacionado con la presencia de inhibidores, debido a que si vemos acá el método orgánico tiene la mayor cantidad de inhibidores, ¿no? Le sigue el protocolo de desmineralización completa, seguido por el kit comercial. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el mejor método en cuanto a su eficiencia para conseguir la eliminación de inhibidores fueron las columnas Kiamp del kit comercial que estamos estudiando, ¿no? De Kiagen.
ya que al utilizarla se consiguió el menor porcentaje de inhibidores en la muestra, pero con este procedimiento también surgió un inconveniente, ¿no? Que al disminuir el porcentaje de inhibidores de la muestra, también se va a disminuir la cantidad o la concentración de ADN obtenido, ¿no? Bueno, como conclusiones tenemos que el estado de conservación de los cuerpos y restos esqueletizados influyó en la calidad y cantidad de ADN obtenido, ¿no? Por lo que debemos considerar los factores que afectan a la calidad de las muestras. Para los casos de restos óseos contaminados y en mal estado de conservación, cuando se empleó los kits comerciales, no resultó lo suficientemente adecuado para obtener un ADN libre de impurezas y en concentración suficiente para el proceso de amplificación, ¿no? Por lo que se utiliza el procedimiento de extracción orgánica. La metodología de desmineralización hemos visto que ha resultado exitosa en la extracción de ADN para muestras antiguas, lográndose obtener mejores resultados que con las otras dos metodologías analizadas. Luego de la extracción de ADN, hemos visto también que el método de purificación por ultrafiltración utilizado es realmente importante a la hora de recuperar y obtener un ADN limpio, ¿no? Y libre de inhibidores, y esto hace que el proceso sea exitoso, ¿no? Como recomendaciones, podemos mencionar que cuando se dispone de varias muestras, es recomendable seleccionar aquellas que tengan un aspecto liso, ¿no? Sano, que no tenga lesiones, fracturas, marcas de osteólisis, escamación, pigmentación diferente o de coloración, entre otras características que podemos mencionar. Luego, los análisis de muestras provenientes de un desastre masivo o casos de lesa humanidad, que son casos emblemáticos, ¿no? Deben analizarse en laboratorios que tengan experiencia en trabajos con restos óseos. Finalmente, para el análisis de muestras óseas de comportamiento complejo o tedioso, como es el caso de estos casos de muestras antiguas, se recomienda utilizar el protocolo de desmineralización en reemplazo, ¿no?, al de extracción orgánica. Y una recomendación adicional sería también incrementar, ¿no? Pienso el número de muestras biológicas de nuevos restos óseos esqueletizados que se encuentren afectados severamente por impactos tectónicos en la misma provincia donde hemos colectado, ¿no? En la provincia de Huanta, Ayacucho. Muchas gracias. Bien. Bien, vamos a proceder con la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con la profesora Marilena Rodrigo, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, primero felicitarte por el trabajo. Un trabajo académico bastante bien elaborado. He revisado también tu monografía. Y me llamó la atención algo que, bueno, el término, y más que hacerte esta no es como una pregunta, sino como una tema de curiosidad, ¿qué te motivó a trabajar con esta disciplina, ¿no?, de la taxonomía? Doctora. Sí. Como las actividades en el laboratorio, ¿no? Las actividades rutinarias que teníamos en el laboratorio justamente eran enfocadas a restos óseos, ¿no? A todo lo que era restos óseos tanto antiguos como actuales, ¿no? Pero esto llevaba a la identificación de personas, ¿no? Lo cual no lo hemos realizado en este trabajo, sino era porque algunos huesos nos resultaba que sí obteníamos resultados positivos y otros huesos no. Entonces decíamos, ¿a qué se debe ello, no? Debe ser seguramente hay un factor más allá, y eso es lo que quisimos investigar, ¿no? Y ver a qué se debía las diferencias entre una u otra muestra, ¿no? Colectada del mismo sector, ¿no? del mismo sitio, de repente, de la provincia, ¿no? Ok, qué bien. Bien, ahora sí te hago la pregunta, desde tu experiencia, ¿no?, en el trabajo de laboratorio y también en el campo seguramente, tú planteas aquí un tercer objetivo, ¿no? Entonces, mejor dicho, ¿cuál fue tu experiencia en cuanto al tercer objetivo planteado? Tu experiencia respecto al trabajo, ¿no? Dices evaluar la necesidad de la repurificación de los productos de DNA extraídos y cuantificar el éxito de dicho proceso. Claro, doctora, porque
que era curioso que de repente una muestra que macroscópicamente era óptima, se veía que tenía las condiciones de inclusión que nosotros consideramos, y que de repente en los resultados pues veíamos que no tenía ADN, tenía muy poco. Y lo cual no estaba de acuerdo, ¿no?, con la práctica, con la teoría. Entonces, según la literatura, ¿no?, lo que hemos también averiguado, se basaba hay que realizar volver a purificar este mismo extracto para liberar los inhibidores de la PCR, ¿no? Y una vez eliminados, volvimos a cuantificar el mismo extracto, todo lo volvimos a cuantificar, y efectivamente habíamos retirado los inhibidores y habíamos vuelto la muestra un poco más limpia y con resultados positivos de amplificación, ¿no?, replicables. Okay. Bien, doctor Escoto, ¿vamos a volver a hacer la ronda de preguntas después o ya no con mi participación? ¿Tienes alguna? Bueno, hay la opción de una repregunta, no hay problema. Una última preguntita nada más. Bien, para terminar, Lucero, ¿cuál considerarías el costo-beneficio del protocolo más óptimo a emplear, ¿no? ¿Y por qué? Más comentado, he visto tus resultados, también en tus conclusiones. No, que comentas que sería recomendable de repente usar el método de kit, pero tiene algunas desventajas, ¿no?, que has mencionado. Y en todo caso también, ¿por qué no sería recomendable usar el método orgánico? Claro, lo que se recomienda es usar el método de desmineralización completa, seguida de las columnas del kit Gen. ¿Por qué? Porque es un ahorro costo-beneficio en el sentido de que empleamos menos agentes tóxicos, como los que sí emplea la extracción orgánica. A su vez obtenemos ADN más limpio, ¿no? Porque pese a que, si bien es cierto, con la extracción orgánica obtenemos mayor cantidad de ADN, pero a su vez está inhibida, ¿no? Entonces, lo que sobrepesa, por así decirlo, es la extracción de desmineralización completa, ¿no, doctora? No sé si obtenemos resultados reproducibles para los futuros trabajos, ¿no? Excelente. Nuevamente mis felicitaciones. Gracias, doctor Escoto. Bien, continuamos con el profesor Nolasco. Sí, buenas tardes. Me quedan algunas dudas en relación al trabajo. Todavía no puedo entender un poco sobre la clasificación de las muestras. Mencionas de que para tu objetivo de determinar la cantidad de muestra a emplear, 1 a 1.5 gramos, ¿fueron las únicas cantidades que utilizaste otras cantidades más? Claro. ¿Y qué tipo de muestras? Porque mencionas que recién se observa que hay 3 grupos, el alcalino, el ácido y el micótico. Entonces, ¿cuál es el número de muestras por cada grupo? Si esto realmente confirma de que 1 gramo es el adecuado o el 1.5 gramos es el adecuado, ¿cómo es que se determina esa cantidad? Claro, doctor. Claro, como le digo, cuando recién empezamos a trabajar con estas muestras degradadas, porque todas las muestras estaban en general degradadas, fragmentadas, ¿no? Hemos realizado diversos ensayos, ¿no? Inclusive hemos ensayado con 0.5 gramos para el kit. De repente había un kit que empleábamos antes, un kit de plantas, pero que era específico para hueso. Y no obteníamos resultados, de verdad, no encontramos resultados óptimos, ¿no? Entonces seguimos ensayando y de acuerdo al ensayo que hemos llegado a determinar en el laboratorio, 1 gramo para muestras que aparentan macroscópicamente un aspecto de repente óptimo, ¿no? un aspecto favorable, y 1.5 gramos para muestras ya completamente degradadas, ¿no? Y estos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, con 1.5 gramos nos hemos abocado a las muestras de tipo que han sido sometidas al impacto tafonónico alcalino, y 1 gramo para las muestras del tipo que han sido expuestas al medio húmedo micótico y al medio ácido. Como le digo, es a base de ensayo que hemos podido ya determinar y discriminar, ¿no? El 1 gramo y luego 1.5 gramos. Disculpa, ¿podrías mostrar tu tabla de resultados en la tabla 3, que ha puesto la muestra 3 allí?
en el diapositivas, allí mencionas alcalino, alcalino líquido y alcalino ácido, pero no está de acuerdo con lo que mencionas, que dices que 1 gramo es para el ácido, y allí se observa que has empleado 1 gramo y también has empleado 1.5 gramos. No, doctor, se ve ahí la... No logro, ¿ustedes lo logran ver? A ver, ahora sí. Tabla 3, ¿Ahora profesor. sí? Esa primera, Ok. correcto. La acá. Entonces, sí, allí ves que dices muestras de emplazamiento alcalino pulverizado con Dremel, ahí solamente empleaste 1 gramo, el pulverizado con nitrógeno empleaste 1 gramo y 1.5 gramos, y el líquido, ahí no usaste alcalinos, usaste líquido ácido, micótico con nitrógeno y micótico Con Dream. y en ese caso sí empleaste 1 y 1.5 gramos. Entonces a mí me interesaría saber cuál es el N de muestras que utilizaste y en realidad cuál de estas dio el óptimo resultado, ¿no? Porque bueno, en el primer caso de alcalino no se puede comparar, solamente tienes 1 gramo. En el líquido alcalino tampoco podrías comparar, solamente empleaste 1 gramo. Pero el ácido sí tienes para comparar 1 gramo y 1.5, y todo lo que es líquido ácido, líquido micótico también tienes para comparar esos dos estados. Claro, es que sí, doctor, es que para el caso de las muestras alcalinas, como le dije, son muestras que sí obtuvimos, como le digo, esto es base de ensayos que hemos realizado, ¿no? Y sí obtuvimos resultados favorables a las muestras, y macroscópicamente, si usted veía la muestra, era un restocio compacto y que sí obteníamos un polvillo también ligero para realizar el procedimiento de extracción. Mientras que con el medio ácido, ya sea con nitrógeno líquido o con Dremel, y igual que en el micótico, con ambas metodologías, nitrógeno líquido o Dremel, habían ambos tipos de hueso, ¿no? Tanto en mal estado y en un estado relativamente en buen estado de conservación, y por eso decidimos tomar ambos gramos, ¿no? 1 gramo y 1.5 gramos para el ensayo. Ahora, las muestras que se consideraron fueron 15 para las muestras para el tipo alcalino, 15 para el medio micótico y 25 para el medio ácido. Estas repeticiones fueron 15 muestras, 15 extracciones con 1 gramo, 15 extracciones con 1.5 gramos. ¿A eso te refieres? Porque en realidad esa parte no está detallada, entonces no sé, no queda claro si realmente es de frente identificaste ya esa cantidad o hiciste varias evaluaciones. Ahorita mencionas que has hecho varias evaluaciones, pero eso no se muestra. Entonces hubiese sido interesante que hubieras colocado las otras evaluaciones y compararlas, ¿no? Y demostrar realmente si es que se puede, quizás no estadísticamente, porque se requeriría un gran número mostrar para poder definir realmente si 1 gramo es el adecuado, pero sí podrías al menos demostrar, ¿no?, que de 10 muestras el 0.5 gramos no resultó y 1 gramo sí resultó. Claro, sí, Eso pudiera haber sido más impactante aquí en el resultado. Sí, es que nosotros cuando hacemos estos óseos, se hace por duplicado, ¿no? Entonces el duplicado hacíamos uno con 1 gramo y el otro con 1.5 gramos. Entonces ahí donde veíamos de repente las diferencias, ¿no? Para todas las muestras. Si son, por ejemplo, de 15 restos óseos, los 15 se repetían por duplicado, ¿no? Y hemos considerado ahí, como se aplicaba la misma técnica, hemos considerado la que tenía mayor cantidad de ADN. Bueno, todavía no me queda clara el evento. Más bien, sigamos más adelante, tienes la siguiente tabla, me parece que es respecto a el PCR, ¿sí? Ahí mencionas de que hay un control interno, ¿no? Es el CT del IPC. ¿Cuál es ese control interno? ¿Qué target amplifica? ¿Cuál es el tamaño de amplificación? ¿Y por qué en algunas muestras, por ejemplo, ahí se observa que 0. 0.
0.08, la segunda muestra que se sea B28, 0.08 nanogramos por microlitro, tiene un CQ de 32 y 0. Y la siguiente muestra, que sería B43 alcalino, tiene 0.26 nanogramos y tienes un CQ de 34.02. ¿Por qué se da esa situación? Bueno. Lo que hemos discriminado es cuando, por ejemplo, cuando la cantidad de inhibidores, el CT del IPC es el umbral de detección de la cantidad de ADN presente en una muestra, ¿no? El IPC es el control interno de la PCR en tiempo real en este caso, y cuando este indicador es mayor de 30. Hola. Perdón, ¿se fue el audio? ¿Cuál es recomendable volver a hacer repurificación? ¿Se fue el audio? Sí, ¿podría repetir la última parte, por favor? Ahí. Sí, Doctor. se fue unos segundos. Allá. Era este. Sí, le decía de que cuando este indicador es mayor de 30, es muy probable de que haya muchos inhibidores presentes en la muestra, por lo cual se repurifica, ¿no? Se vuelve a purificar. Y cuando es menor de 30, muchos valores tienen menor 27.89, como usted me dice, 28.17. Entonces nos quiere decir de que el ADN que hemos encontrado, si es que no hubiera ADN, quiere decir que el ADN pues o no hay ADN o está completamente degradado, que no llega a ser amplificado, ¿no? ¿No conoces cuál es el target de amplificación? ¿El control? No se escuchó. ¿No conoces cuál es el target de amplificación del control? ¿El gen que gen amplifica? El gen que amplifica es el cromosoma SRY para el cromosoma Y. Y de la telomerasa para el ¿Ya? Y la diferencia, si nos enfocamos simplemente en esas dos muestras que mencioné, indica que una tiene menos concentración y tiene un CQ de 32 y el otro tiene más concentración y tiene un CQ o CT de 34. ¿Qué impresión te da ese resultado? Que en el primer caso es una muestra que presenta moléculas o sustancias inhibidoras de la PCR, porque su CT es mayor a 30 y por ello la concentración de ADN es menor que la siguiente, ¿no? Que la siguiente muestra de referencia pues también indica, ¿no? Que es 0.26, ¿no? ¿Y qué tipo de inhibidores sería? Bueno, lo más probable podría ser que sea de repente el DTT con el que se ha trabajado, porque este es con solventes orgánicos, ¿no? Podría ser también el fenol o los alcoholes que se usan, ¿no? En la misma extracción, o también podrían ser también los factores exógenos a la muestra, por ejemplo, donde estaba enterrado el resto óseo, ¿no? No sé, los ácidos húmicos, los ácidos fúlbicos, la urea, diversos factores, doctor, que podrían influenciar, ¿no? Es poco difícil de repente determinar cuál sería exactamente el factor determinante para que la muestra esté inhibida, ¿no? Pero sí sabemos que hay inhibidores presentes en dicha muestra. Comparándolo con los y también puede deberse también a factores también propios del hueso, ¿no? Como de repente que hay cantidad de colágeno, el grupo hemo, o sea, varios, tanto internos como externos. Comparándolos con otro kit, la misma muestra
Por ejemplo, con el kit con el protocolo de desmineralización para el CAP 28, vemos que no está inhibida, ¿no? Porque, o sea, bueno, podemos ver que el CT es menor que 30. Y entonces nos podría decir de que no hay inhibición, ¿no? No hay inhibición, y por lo tanto la cantidad de ADN presente es baja, ¿no? 0.04 nanogramos por microlitro. Baja, pero tampoco no quiere decir de que no sea tampoco realmente amplificable, ¿no? Eso ya se podría evidenciar con la obtención de perfiles genéticos, ¿no? Los CTRs, para ver la calidad del mismo del ADN, ¿no? Ya con los perfiles. Bueno, hay hoy otros detalles, todavía no quedan un poco claros. Bueno, al final también pones unas recomendaciones, pero las recomendaciones están en relación a procesos de manera general, no recomendaciones propias al trabajo, porque pones deben de ser colectadas lo más rápido posible y en apoyo de genetistas forenses. Cuando se hace una recomendación en relación al trabajo, esa misma experiencia debe haber sido obtenida en el trabajo. Y eso es lo que no se observa en el trabajo, si es que se colectó de manera rápida. Y bueno, esta recomendación, por ejemplo, no estaría de acuerdo al trabajo. Porque tú no evalúas la rapidez de la extracción, ya las muestras estaban colectadas, ¿no? Así hay varios puntos. De repente yo me refería a esa recomendación a que no sea de repente que para evitar la contaminación, ¿no? Quise ponerlo en ese momento, pensé de esa forma, ¿no? Evitar la contaminación y que sea lo más rápido posible y con los protocolos adecuados, ¿no? Pero si no lo considera autor, yo podría cambiar o claro, por eso que sería muy importante en estos tipos de trabajo describir muy bien las muestras. Entonces, la descripción no se observa bien. Mencionas que hubo criterios de selección, pero tampoco se observa un N muestral. ¿Cuántas muestras fueron, de qué tipo? Todas fueron fémur, todas fueron dientes. No se observa ese detalle y cómo se quedaron clasificadas, en húmedo, con muestras micóticas. Entonces, esos detalles son importantes cuando se considera un trabajo que muestra resultados que podrían ser para una publicación. Bueno, las muestras consideradas, doctor, todas, sí lo mencioné, que todas, bueno, lo mencioné en la exposición, ¿no? Que todos fueron fémur. Las 55 muestras que consideramos con criterios de inclusión son todos fémur, pasaños a fémur, ¿no? Sí, pero en el trabajo mencionas otras. Bien, no tengo más preguntas. Bien. Gracias, doctor. Un poco de repente como curiosidad por el tema esto. Hace tiempo realmente que no tenía un tema de exposición del trabajo relacionado al tema de extracción de ADN, que ya estamos bordeando el tema fósil, ¿no? ¿Qué podrías de tu experiencia y de tu trabajo en cuanto al tema fósil, ¿no? Acá en el Perú últimamente se han empezado a recuperar estos fósiles del Pleistoceno. No estamos hablando del Triásico de dinosaurios, sino del Pleistoceno, de la época de los mamíferos, ¿no? Molares, huesos, etcétera, y que nos está dando meramente descubrimientos de una megafauna que no conocíamos del todo, ¿no? ¿Qué aplicaciones podrían tener realmente tu trabajo, no solamente en el tema forense, sino de repente en un tema de a nivel de fósil, ¿no? Claro. Un punto que se ha considerado para empezar ese trabajo fue describir lo que era la taxonomía, ¿no? La taxonomía, que es una rama, una rama de la paleontología, ¿no? Una de la paleontología. Entonces, por ahí que también tuve que revisar
artículos, ¿no? De justamente lo que usted menciona, doctor, del estoceno, de muchas... Hay un artículo que se realizó en Argentina, justamente de esos casos, ¿no? Pero eran muestras muy antiguas, ¿no? Muy antiguas, donde realizaron, de repente tenían ellos otras metodologías, otros equipos de última generación, con los cuales el laboratorio, si bien esto tiene unos robots automatizados, pero no con cuenta de repente aquel país, el país mencionado, ¿no? Y sí me pareció interesante, ¿no? Que se pueda, sí llegaron ellos a obtener ADN, pero ellos lo diferenciaron, por ejemplo, en cuanto hicieron una medición del ambiente en cuanto a las temperaturas, hicieron tenían equipos que podían introducirlos en la tierra y podían ver ahí determinar a qué temperatura podía llegar, cuál era la vegetación en esa zona de tal muestra colectada. Entonces, el aporte que se puede brindar con este trabajo, pienso que puede ser en estandarizar ciertos procesos, ¿no? De repente minimizar de repente recursos, sobre todo para no estar ya que se discriminó las muestras en buenas y malas, o para un medio tafonómico, ¿no? Ácido, alcalino y el otro microbiano, no empezar de cero, ¿no? De repente ya agarramos esta muestra y la vamos a empezar con cuál protocolo podemos empezar, ¿no? Entonces ya tenemos ya más o menos una orientación con qué metodología podemos empezar para no estar, porque los kits y los reactivos obviamente moleculares son caros, ¿no? Entonces ya tenemos una orientación de repente, una primera orientación con qué kit podemos empezar y realizar el análisis, ¿no? Bien, y una pregunta también como curiosidad, ¿esta metodología se podría aplicar también para el tema de extracción de ADN mitocondrial? O sea, debido a que, bueno, tenemos el ADN mitocondrial que tiene múltiples copias, ¿no? Y es un ADN más pequeño. También se podría utilizar esto, porque también se hace en un tema forense. Te pongo un ejemplo, ¿no? El caso de la familia Romanov, ¿no? Los últimos zares de Rusia utilizaron un tema de ADN mitocondrial para ligar justamente el tema de linaje con los sobrevivientes que habían en España, tanto en España como en Inglaterra, ¿no? Que habían descendientes. ¿Qué dices a eso, no? Claro, o sea, el ADN mitocondrial sí lo podríamos emplear para estos casos de restos óseos, porque el ADN mitocondrial pues se trabaja justamente para casos sumamente degradados, ¿no? Donde la cantidad pues de ADN es muy poquita, mínima, ¿no? Pero sin embargo es más tedioso su reproducibilidad, ¿no? El trabajo, los kits es un poco más complejo, por lo cual como no se llegaba acá no había una necesidad de identificar el resto óseo, simplemente obtener su cantidad de ADN, no optamos por utilizar el ADN mitocondrial, que sí, por ejemplo, lo utilizamos para identificar de repente, como usted dice, ¿no? Relación de parentesco, como por ejemplo en caso de paternidad, cuando un familiar ha fallecido y están disputando una herencia por cabello, ¿no? Por bulbo de cabello, y sobre todo por la línea materna, ¿no? Como sabemos, el ADN mitocondrial se trabaja por la línea materna. Pero no fue el punto para ese trabajo, como le digo, no se quería identificar, sino ver la concentración y la cantidad de ADN, ¿no? en la muestra las muestras óseas trabajadas. Ok. Bien, entonces damos por concluir esta ronda de preguntas. Vamos a pasar a acá, por favor, está Miguel, que ya nos aislaste. ¿Todavía estamos? Sí, todavía estamos con... Sí, por favor. Bueno, si puede comunicar a más para que pueda hacer el registro de Lucero. Claro. Estamos a la espera, entonces. Nos avisa, por favor. Bien. Bien, profesores. Me gustaría oír su opinión. Empezamos ahora, profesor Nolasco.
Sí, en realidad a mí me parece que el trabajo pudo ser mejor reorientado. Hay algunos detalles que faltarían especificar. eh, por ejemplo, esto del línea muestral, no podríamos determinar mucho al respecto. Sí, pero hace un ratito, voy a cerrar mi Eh, ventana que hay alguien ambulante afuera haciendo bulla. Un minuto, por favor. Ahora sí, es la bulla. Ya, sí, disculpe. sí, entonces ese es el comentario que tengo, que hay algunas cosas que sí debieran de reorientarse. No sé si es que el trabajo pasa directamente a ser publicado, porque esto va a ir al repositorio, me parece. Y como le dije también, algunas recomendaciones no se evalúan en el trabajo, sino son recomendaciones muy generales. Eh, bueno, esa es la impresión que me da el trabajo. Claro, a veces pasa eso, ¿no? Demasiados objetivos, demasiadas recomendaciones cuando se podía hacer algo, de repente 2 o 3, ¿no? Siendo más específico que de repente ser muy generalista, ¿no? Suele pasar también, ¿no? Pero eso también depende también de la orientación que haya tenido la tesista en este caso, ¿no? Del asesor el coasesor, porque me parece que hubieran intervenido más de una persona en este tema, ¿no? Ya, profesora Marilena. Bueno, a mí sí me ha parecido que ha sido un buen trabajo. Claro que lo que dice el profesor Oscar me parece también considerable, pero bueno, aquí también hay que rescatar que es un trabajo académico que ya pasó por repositorio, hasta donde yo tengo entendido. No sé si estoy equivocada. Para llegar a sustentar tienen que pasar por repositorio, me parece, no estoy segura. Pero también a nosotros como revisores nos entregan con un tiempo prudente para poder hacer las observaciones, ¿no? Y yo me imagino que el profesor Oscar habrá detectado ello en el informe, ¿no? Y seguramente le ha hecho llegar a la señorita Lucero con la debida anticipación para que ella pueda, pues, corregir, ¿no? Si es que se puede corregir. Como ella habla del número de muestras, ¿no? Habla del tipo de tejido, pero tal vez no lo haya hecho, no lo sé, ¿no? Nosotros tenemos esa facultad de poder revisar, hacer las observaciones directas, o solamente es para evaluar. El reglamento me parece que no lo especifica. No sé si está acá el señor Miguelito, de repente pueda decirnos. No, sí, como dice el profesor Nolasco, es cierto, ¿no? Que ya el repositorio, de acuerdo a sus reglamentos, de acuerdo a sus bases, se hacen la revisión y los expedientes ya pasan al consejo cuando ellos emiten un documento de que el alumno ya está todo saneado. Entonces, el Lucero ha tenido ya observaciones y ha levantado sus observaciones, y por ello ya su documento salió ya positivo para que pueda sustentar. Pero esas observaciones se las ha hecho los miembros del repositorio, no los revisores como nosotros. Nosotros solo somos jurados nada más. Así es, sí. Ya los trabajos le hacen llegar a ustedes para que le puedan hacer un análisis, digamos, nada más, y plantear las preguntas, ¿no? Eso es lo que según manifiesta el Ya pasó por 2 revisores, ¿correcto? Claro. Y a esas alturas ya no se puede cambiar nada en el trabajo. Pueden hacer recomendaciones para que cuando el trabajo tiene que ir publicado, ¿no? Entonces yo creo que pueden hacer unas recomendaciones para que puedan salir algunas cosas, pero ya, como manifiesta también, ¿no? El trabajo ya ha sido revisado. Claro, pero para un tema de publicación, Miguel, ahí hay un tema, ¿no? Porque a veces un trabajo de investigación, de tesis, se puede sacar hasta 2 o más trabajos, ¿no? En este caso, tú publicas también, no necesariamente publicas todo, sino publicas, digamos, con las recomendaciones, ¿no? Esto es lo que tú puedes publicar, esto de repente no. ¿No? Eso también hay una cierta licencia del tema. Ya depende de la revista, si te lo acepta o no te lo acepta, ya ese es otro tema, ¿no?
Pero nosotros, como digo, no estamos en facultades de poder hacer ahorita más que recomendaciones. No en sí, corrige esto y cambia esto, ¿no? Ok. Y tomando en cuenta también que es un trabajo académico, ¿no? Exacto. Ujú. No es una tesis. Claro, es un trabajo de segunda especialidad, pues, ¿no? Estamos en eso. Claro, donde se debería haber el dominio o demostrar el dominio de las técnicas, ¿no? Por lo menos. Y bueno, me parece a mí que sí. Tal vez con algunos criterios más que bien Oscar también se los ha comentado, ¿no? Con las preguntas que le ha hecho. Tal vez yo, si es que coloco una calificación como es la excelencia, ¿no? O la unanimidad o por mayoría, en mi opinión, doctor Escoto, no le daría la excelencia, pero sí la siguiente calificación. Aprobado por unanimidad, ¿sería? Miguel, ¿estamos bien? Bueno, esa es mi opinión. Sí. No, de todas maneras tienen que darla porque tenemos que llegar a un consenso, ¿no? Claro. Profesor Nolasco. En mi caso yo me opondría a este tema y sería entonces, si la profesora le da el voto aprobado, yo le doy el voto de desaprobado y quedaría solamente el voto de usted, profesor Carlos. Entonces sería aprobado por mayoría. Correcto. ¿Estamos bien, Miguel? Sí, eso. ¿Aprobado por mayoría? Sí, así es. Ya, Sí. la Calificación, digamos, ¿no? que es esta de la más promedio, ¿no? Profesores, ¿estamos de acuerdo entonces? Para que todo esté en consenso. Y bueno, digamos que yo soy el que tiene que un poco que mediar en el tema, ¿no? Un punto medio, ¿no? Un punto medio. Sí. Ok, entonces aprobado por mayoría. Profesora Rodríguez, está usted como secretaria, según el acta, para el tema. Miguel, ¿cómo es el tema de las firmas? Como la vez pasada, no dan un tema de tardanza para el tema de las firmas finalmente del acta. Sí, en este caso, claro, darle lectura a la calificación y posterior ya me hacen llegar el acta firmado porque tienen que hacer un recorrido de ustedes, ¿no? Las firmas. Ok, estamos de acuerdo entonces, profesores, para no dilatarlo más tampoco con el tema de la virtualidad, ¿no? En el acta, creo que yo tengo nos pasaron el acta para todos, yo la firmo primero, se la paso a la profesora y de allí ella se la pasa al profesor Carlos, ¿te parece? Esa ruta. ¿Está bien, Miguel? Perfecto. Sí, perfecto. Finalmente te lo derivamos a ti, te lo derivo a ti. Claro, lo ideal es que me manden al final las 3 firmas. Perdón, el acta con las 3 firmas. Ok, entonces procedemos a juramentación. Voy a comunicarle a la señorita que ingresa nuevamente a la sala. El cronograma no me he olvidado todavía. Sí, juramentación. Bien, a ver el nombre de la señorita. Lucero Hilari. Lucero Illari. ¿No? O Ila. Sí, con doble I parece, o estará mal escrito. No lo sé, pero bueno. No, así es. Trabajo, ahí la presentación está igual. Illari es, o Hilari, Termina en Y. Ya, ok, entonces. Habrá que ver la resolución, a ver, la resolución está. Sí, Illari, parece que sí. Yo lo pronunció mal de repente. Dice. Sí, es Illari con doble L y termina en I latina e Y, 2 I son. Miguel, primero leemos el acta de sustentación y luego la juramentación, ¿correcto? Correcto, profesor Carlos. Bien,
Entonces, yo procede, está la señorita, porque yo no puedo ver los dos a la vez. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, sí, Ok, doctor. entonces procedemos. ¿Cómo está la virtualidad? Bien. Lima, siendo las 3 de la tarde, 15 horas del día martes 26 de octubre del año 2021, en la plataforma virtual de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se reunieron los miembros de jurado conformados por presidente Magíster Carlos Escoto Espinosa, secretaria Magíster María Elena Rodrigo Rojas y miembro Magíster Oscar Patricio Nolasco Cárdenas, a fin de dar inicio a la sesión pública para la sustentación del trabajo académico titulado Influencia del proceso tafonómico en la obtención de ADN a partir de tejido óseo humano proveniente de fosas clandestinas, utilizando 3 metodologías de extracción molecular. Presentado por la señorita Lucero Hilary Portugués Ramírez, asesor Magíster Rancés Salas Asencios, para obtener el título de especialista en genética y biología molecular. De conformidad con la ley 30-2020, Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Resolución 71-72-2015, Resolución Rectoral 028-19-2018, del 8 de junio de 2018, Resolución Rectoral 2900-2018, del 25 de junio de 2018, Resolución Rectoral 4211-2018, del 19 de diciembre del año 2018, Resolución Viceministerial 081-2020 Minedu, Resolución Ministerial 085 Minedu y Resolución Rectoral 7420 del 24 de julio de 2020. Escuchada la exposición y las respuestas a las preguntas formuladas por los miembros del jurado y de realizadas las deliberaciones correspondientes, se obtuvo el siguiente resultado. Aprobado por mayoría. En fe de lo cual firmamos la presente acta, quien les habla, y los profesores Magíster María Elena Rodrigo Rojas como secretaria, Magíster Oscar Patricio Nolasco Cárdenas, miembro, ¿no? Adjunta la firma de la jefa de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, la química farmacéutica Carmen Fernández Arroyo. Bien. Entonces, Muchas gracias. Gracias. Vamos a proceder entonces a la juramentación. Lucero, por favor. Cierto. Creo que lo protocolo es levantar la mano derecha, ¿no? Sí. Eso queda grabado. Bien. Bien, la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, ¿no? Para la obtención del título de segunda especialidad, señorita Lucero Hilary Portugués Ramírez, juráis por Dios y por la patria ejercer con ética y sin discriminación alguna la profesión del título de segunda especialidad, cumpliendo con los valores resaltados en el perfil villarrealino. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premien, sino que ellos os lo demanden. Felicitaciones, señorita Portuguesa Ramírez. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias también a los miembros del jurado, Gracias. profesor Nolasco, profesora María Elena Rodrigo, ¿no? Por su tiempo. Y de nuevo le reiteramos las felicitaciones y que éxitos en su segunda especialidad, ¿no? Muchas gracias, doctores. Muy amables. Gracias. De nada. Gracias, Un abrazo. suerte. Hasta luego. Gracias, profesores, Gracias, muy doctor. amables. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Quedamos. Gracias. Hasta luego. Gracias.